Bueno, buenas tardes. Continuamos en el ciclo de entrevistas políticas en el periódico El País. Hoy tenemos a Valdemar Peralta con nosotros. Jesús. La mano derecha del gobernador Adrián Oliva. Tal vez no sé si el malo o el rostro duro o el duro del gabinete de la gobernación. ¿Estás cómodo en ese papel? No, la verdad que creo que en un momento de crisis, decir que hay 10 cuando solamente tienes 3 y necesitas 20 a veces es difícil. Nos tocó dar noticias muy duras de recortes, de ajustes, y bueno, la política a veces requiere tener esa representación. Cuéntanos un poco tu trayectoria política, digamos, joven, pero llevas muchos años, digamos, en la primera línea, si nos lo cuentas un poco. No, a mí me tocó ser desde dirigente estudiantil, el 2000, desde mi colegio. Después fui dirigente universitario en el Centro de Estudiantes de Derecho, vinculado a la dirigencia de la Federación Universitaria Local. Luego de eso me tocó incursionar en la lucha cívica, fui director cívico, fui vicepresidente del comité cívico, en momentos muy difíciles, ¿no? A mí me tocó estar de vicepresidente cívico cuando suspendieron a Mario Cosío, me tocó estar en el momento más caliente de la lucha autonómica, me tocó estar cuando se conquistó la autonomía y bueno, en época de la persecución. A mí me enjuiciaron en varios momentos, todos por móviles políticos. Gracias a Dios ninguno de esos procesos está vigente, todos fueron rechazados. Y posteriormente la presidencia del comité cívico y luego Adrián me invita para que podamos acompañarlo en este reto del gobierno departamental de Tarija, en la Secretaría de Coordinación. Me tocó formarme acá en Tarija, en el Colegio de La Salle, estudiar en la universidad pública y después formarme en diferentes universidades en el interior del país y en el exterior, que me ayudó muchísimo para entender lo que está pasando. De alguna forma hacer de vocero oficial de la gobernación. ¿En qué punto del relato, en qué momento estamos? Hemos vivido varias etapas bien diferenciadas. ¿En qué momento estamos ahora mismo? Bueno, yo creo que Adrián es el primer eslabón de un nuevo momento en la historia de Tarija, sin duda, ¿no? Yo siento que Tarija ha vivido un modelo fallido que ha durado alrededor de 15 años, que tenía un primer eslabón, un primer pilar, perdón, en el asistencialismo. Hemos creado, como en ninguna parte del país, bonos a doquier, y otro pilar en obras que se han llevado miles de millones de dólares, que son elefantes en muchos casos frente a una realidad que no ha podido solucionar problemas estratégicos, ¿no? Acceso a la salud, a los servicios básicos. Es increíble que Tarija, teniendo tan poca población, teniendo tantos recursos, no sea el ejemplo de lo que hay que hacer para salir adelante, sino lo que no hay que hacer. Y eso es porque creo que nadie que sea objetivo puede decir que lo que pasó estuvo bien. Tarija, desde mi punto de vista, tiene 4 fallas estructurales. La primera es la corrupción, sin duda. La segunda es el modelo, la distribución del poder. En Tarija tenemos el modelo más complejo de toda Bolivia. Acá es imposible que tengamos desarrollo si seguimos con este modelo de distribución de poder. Tercero es la falta de capacidades. No invertimos sin duda en la educación de ninguna manera. Y la cuarta falla es nuestra total dependencia del gas. Estas 4 fallas nos han dado estos pobres resultados. Ahora estamos iniciando un nuevo modelo, un modelo que está sostenido en construir una economía que no depende del gas, pensar mucho más allá de lo que se creía en el pasado, innovando. El Estado fue el centro de las respuestas del viejo modelo y nosotros queremos que sea el empresario privado, la iniciativa del sector privado, la innovación, la economía naranja, pero básicamente apostando muchísimo en educación. Ahora, ese creo que es el momento que estamos iniciando, que pese a la profunda crisis es difícil percibir. Creo que estamos con problemas económicos, pero en el camino correcto. Se ha anunciado hoy, por ejemplo, el doble aguinaldo. ¿Cómo cree que eso va a impactar, digamos, en Tarija? Bueno, sin duda el gobierno ve el contexto nacional y no toma en cuenta las realidades departamentales, ¿no? Tarija, al ser el departamento con un índice
que estaba a -6 en el Producto Interno Bruto y hoy está a -3, cuando el crecimiento de Bolivia es +4, tener una ley o una decisión general para toda Bolivia que no tome estas realidades es catastrófica, ¿no? Debería ser estudiado para que, en cuenta de hundir al sector privado, más bien lo potencie, o tener una gradualidad que esté circunscrito a un ámbito territorial, ¿no? Entonces es muy difícil entender para el sector privado que se está recuperando, que un momento, que creo que el momento más difícil, la tormenta en Tarija, si bien no ha terminado, no está con tanta intensidad, y que en este momento que sigue la lluvia, la llovizna y ya no la tormenta, venga una carga tan pesada por parte de un gobierno que está tomando una decisión desde el ámbito electoral en cuenta de ayudarnos, nos perjudica. Ya entrando al análisis de la coyuntura política nacional, ahora eres militante de todos. Sí, sí, sí. ¿No has estado inscrito en ningún partido anteriormente? ¿No me has comentado? No, nunca. Yo nunca estuve inscrito en ningún partido, no fui militante. Es mi primer inscripción a ser simpatizante de una agrupación ciudadana. Sí, le hemos visto cercano, digamos, a la figura de Motete Zamora. El FRI es ahora mismo, digamos, el epicentro de estos días en la política opositora. ¿Cómo ve el fichaje de Carlos Mesa por una sigla tan tarijeña como el FRI? Bueno, primero mi cercanía es porque Óscar Zamora para mí es sin duda el político más importante de los últimos 30 años en Tarija, ¿no? Un político que entendía la política como nadie, entendía las emociones de la gente, entendía sus aspiraciones, pero además, por sobre todo, gobernaba con mucha sencillez. Él hacía sin dinero, ¿no? Y creo que ha marcado un antes y un después en la manera de hacer política de Tarija. Él es el padre y el autor del Frente Revolucionario de Izquierda, y ahora, por una situación coyuntural muy interesante, se abre la oportunidad de que Carlos Mesa pueda tener al FRI como vehículo para llegar a la presidencia de Bolivia, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, tiene un factor central. Le da la oportunidad a Tarija de ser protagonista nacional. Tarija no es protagonista nacional hace más de 25 años de la política nacional, de manera real. La incidencia que tenía Jaime Paz en un gobierno entre el 89 y el 92, 93. Víctor Paz, que si bien era tarijeño, tenía una orientación territorial que no tenía afincada en Tarija el centro de decisiones, y Tarija, al tener al FRI, puede recuperar y ser, no solamente tener un espacio nacional, sino al ser el FRI, una fuerza tarijeña, puede ser la bisagra para la unidad, no solamente fuerzas regionales, sino de fuerzas nacionales. Hay un reto histórico y creo que estamos preparados para aquello. ¿Cuán cerca está todos, digamos, de la candidatura de Carlos Mesa? Bueno, si Mesa es FRI, nosotros somos aliados del FRI antes que Carlos Mesa sea candidato al FRI. Nuestra alianza es natural. Nosotros vamos a ir a las próximas elecciones con el FRI, en la nacional, en la departamental. Ahí hay que ajustar lo que viene, los detalles a futuro, pero nuestra alianza es por principios, no es por intereses. Nosotros siempre hemos sido consecuentes y creo que el perfil de Adrián, el perfil de nuestra generación, el perfil de Óscar Zamora y lo que estamos haciendo representa aquello, ¿no? Esta noticia, lo que pasó en Tarija las últimas semanas con la irrupción de todos hace 40 días y hace 5 días del FRI, creo que son dos hitos muy importantes que van a cambiar la política departamental y nacional los próximos 5, 10, 15 años. Creo que la clase política, primero que tiene que analizar lo que pasó. Todos es una agrupación que hizo que se den muchos fenómenos con liderazgos locales y después la noticia estructural de la política boliviana al tener una persona que está disputando en las encuestas la presidencia de Bolivia con un instrumento que sea aliado del gobernador, como es el FRI, creo que merece una lectura profunda y que sin duda reconfigure el escenario electoral en Tarija. ¿Cómo ha visto la puesta en escena? Porque evidentemente Carlos Mesa ha dado el paso con el FRI, pero estaban, digamos, solos, no ha estado, por ejemplo, el gobernador Adrián Oliva respaldando, otras fuerzas.
¿Cómo ha visto eso? Yo siento que este es un proceso de construcción. La presidencia de Carlos Mesa sin duda va a ser de consolidarse producto de un pacto político muy importante, ¿no? Un pacto entre partidos, un pacto social entre movimientos sociales, un pacto ciudadano. O sea, la política en el mundo ha cambiado los últimos 5 o 10 años. Ya no existe una política vertical, existe una política horizontal. La comunicación a partir de la irrupción de las redes sociales es totalmente diferente, y el entender eso desde este proyecto, con personas que pueden tener desde 65, 70 años hasta militantes de 18 años, le da una nueva forma de ver a la política. Nosotros vimos que nuestros aliados presentaron su vehículo electoral a la persona que tiene la mayor preferencia electoral, y nos alegra muchísimo porque creemos que el país necesita un nuevo tiempo, como lo decía Carlos Mesa, justo el mensaje que nosotros tenemos, un nuevo tiempo para Tarija, un nuevo tiempo para Bolivia, porque creemos que el ciclo de Evo Morales se ha agotado. Lo hemos visto con mucha felicidad, y estamos seguros que esto va a acabar en buen puerto, y la foto final de estas próximas semanas y meses va a ser que todas las fuerzas que no comulgan con el gobierno estén apoyando una candidatura única. Esperamos que sea así, que haya el desprendimiento nacional para que esto ocurra. Porque alguien tenía que dar el primer paso. Lo ha dado Carlos Mesa, ha sido criticado por ser funcional al MAS, que ha tapado la derrota en La Haya, por dinamitar la unidad, en fin, varias, por el MNR, incluso le ha afeado la situación. ¿Esto tiene que acabar en una unidad o va a ser Carlos Mesa que corra en solitario y se va a dinamitar? Yo siento que los que quieren que haya otro gobierno van a apoyar a una candidatura que le pueda ganar a Evo. Los que tengan intereses de reproducir el poder, aún no estando en el MAS, y aún no teniendo el interés de que el MAS continúe, van a apoyar otra alternativa. Hay gente que no le interesa que el MAS siga o no siga en el poder, aún no estando en el MAS. Entonces esas personas van a ver cómo reproducen el poder, ya sea a nivel nacional, con senadores o diputados, o a niveles regionales, con gobernaciones y municipios. Y si para eso tienen que ser funcionales al partido de gobierno, sin duda lo van a hacer. Tenemos ejemplos muy claros del pasado. Entonces ese chocolate ya lo probamos. Seguramente va a haber muchas personas que repitan la receta, lamentablemente. Ahora, con una diferencia que es estructural. Esta no es la elección del 2005, ni la del 2009, ni la del 2014. Tenemos un candidato con serias probabilidades de ganar, primero. Segundo, tenemos el fenómeno del 21 de febrero. Por primera vez en Bolivia hay una causa movilizadora, porque Evo peleaba antes con candidatos. Ahora a diferencia, va a pelear con candidatos y con causas. Y la causa es la que mueve a los militantes, no solamente a las personas. Esa causa, que hoy, 10 de octubre, está haciendo un tsunami político con movilizaciones en todo el país, va a ser capitalizada por una alternativa electoral. Entonces, al tener un candidato que está tan cerca, una causa, pero además el tiempo, porque el gobierno, al abrir primarias, también está dando tiempo a la oposición de tener 9 meses para que presente un territorio discursivo en el cual disputar la elección, cosa que hace años no se da. El Evo siempre ponía el discurso, él puso el territorio en el cual iban a debatir la elección. Ahora ya no. Yo siento que por primera vez el encuadre político lo puede poner la oposición. Y ahí existen serias posibilidades de ganarle al presidente. Entiendo que no ve otra alternativa posible a Carlos Mesa. La pelea parece que va por la vicepresidencia. ¿Qué perfil o qué le aconsejaría, digamos, a Carlos Mesa que buscar para esa pregunta? Bueno, yo siento que tenemos muy claro que lo primero que tiene que entender es los candidatos es que ya no existe el mismo elector de las últimas 5, 7, 8, 10 elecciones, ni en el mundo, menos en Bolivia. Entonces, lo que hay que hacer es mucha investigación para entender cuáles son los sueños y las pesadillas de los bolivianos,
existen nuevos sectores que van a votar, los jóvenes les gusta la política pero odian a los políticos, ¿no? Están esperando personas que solucionen sus problemas, personas que entiendan los problemas, personas que estén vinculados a diferentes sectores, a diferentes grupos de interés, ¿no? Entonces hay que tener una estrategia muy interesante, pero además hay que tener algo que es central en política. El que construya la narrativa más coherente es el que va a ganar la elección de octubre del año 2019. Y yo siento que no solamente por las actitudes y las capacidades que tiene el expresidente Carlos Mesa, sino por el contexto. Si el contexto fuera otro, si no hubiera 21 de febrero, estaríamos hablando con primarias de otros actores, o quizás de los mismos actores en otros escenarios. Pero la gente vota por contextos, y el contexto antidemocracia, democracia, el contexto corrupción, transparencia, el concepto pasado, futuro, el concepto de abuso y justicia, pero además una narrativa que se construye y que no es solamente una persona, sino que se está apropiando los ciudadanos, es la fortaleza más grande que tiene Carlos Mesa, al ser un candidato que creo puede estar muy cerca de Evo Morales. Ahora, los otros candidatos seguramente no es que tengan menos posibilidades, sino que en un contexto, claro, la preferencia electoral está beneficiando a unos más que otros. Entonces esto es política, ¿no? ¿Cuáles serían los siguientes pasos que debería dar la oposición, digamos, de acuerdo al calendario de primarias? Bueno, lo que viene es muy claro, hay que entregar los libros de registros de militantes hasta el 24 de octubre, después se inscriben las alianzas y después se inscriben los binomios, ¿no? El ideal sería una alianza con todas las fuerzas políticas nacionales. ¿Cuál es la apuesta de los demás? Yo siento que no hay receta, ¿no? Pero en el mundo, especialmente en América Latina, lo que sí hay es maneras de abordar los problemas, ¿no? Y aquí quiero poner dos ejemplos, el de Venezuela y el de Argentina. El de Venezuela, hubieron candidatos que no pudieron leer lo que quería el ciudadano y no pudieron aglutinar a todos los partidos por pugnas de intereses particulares, y lo tienes ahí a Chávez y después a Maduro gobernando y empobreciendo un país. Y tienes otros actores como el presidente Macri, que con Carrió y con Morales y con la Unión Cívica Radical y con otros partidos, pese a sus diferencias, fueron por el bien mayor, tuvieron una gran estrategia, tuvieron una gran narrativa de discurso, supieron comunicarse con el electorado, tuvieron los medios de comunicación más eficientes y entendieron que existe un nuevo elector. Acompañado de eso, han podido concretar en Argentina un proceso de movilización que movilizó casi 1 millón de personas en la elección, y algo que era impensado hace 3 años, que era ganarle a Cristina Kirchner, hoy es una realidad. Ahora, el gobierno, sus acciones ejecutivas argentinas son otra cosa. Entonces, yo siento que hay una manera de afrontar los problemas, es un desafío de Carlos Mesa, de los partidos, donde la clase política debe actuar con muchísima madurez. Hablamos mucho de candidatos, hablamos muy poco de programas. ¿Cuáles serían, digamos, muy brevemente, los 4 o 5 aspectos esenciales que deberían girar en torno a un programa común de la oposición? Bueno, yo siento que a partir del contraste con el presidente, hay que leer muy bien cuál es el principal problema de las familias. En la matemática electoral, algo que influye muchísimo, de las preguntas más importantes en una investigación, es cuál es el principal problema de las familias, ¿no? Evo Morales ha presentado una narrativa diciendo, si votan por mí, la estabilidad económica va a continuar, a diferencia del pasado, cuando ustedes eran pobres, pero además con el plus de que yo soy el único que puede recuperar el mar, ¿no? Lo segundo es difícil de concretar por el resultado de la Haya, que creo que afectó el 50% de su estrategia. Y lo primero, con todo lo que ha ocurrido con la baja del petróleo, lo complica. Por eso el anuncio del segundo aguinaldo. Frente a eso, ¿qué propone la oposición? Eso de la causa del 21F está muy bien, porque enfrenta sentimientos,
Por primera vez la gente ha ido a elegir y su voto, que es individual, ha sido desconocido. Pero yo siento que eso no es suficiente. Si no se hace una lectura muy clara de cuál es el principal problema de las familias en este país y no se hace una oferta que enamore mucho más de lo que ha pasado con Evo Morales, aún la oposición unida y en el mejor escenario va a ser muy difícil ganarle a Evo. Yo creo que eso se concentra en lo que es el ámbito aspiracional, ¿no? Lo que es la pirámide Maslow, es la economía. En Bolivia, si bien Evo ha tenido a mucha gente que ha sacado la pobreza y está en la clase media, hay mucha gente que todavía quiere mantenerse en la clase media, producto de la crisis, y no quiere bajar su economía. Entonces, Evo le propone continuar con eso. ¿Este gobierno qué le va a proponer? Yo siento que uno de los factores es la economía, es trabajo, y este problema económico de Tarija ya no solamente se vive en Tarija, se vive en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz. Entonces, el factor económico va a ser central. Y otro tema que es central es las grandes disparidades que existen en la provisión de bienes y servicios públicos, fundamentalmente en el área de la salud y la educación, ¿no? Es increíble que el gobierno invierta el 1.8% de su presupuesto en salud, ¿no? En un país el cual tiene muchísimos problemas, ¿no? Perdón, el 8.1. Entonces, existen dos ejes centrales en estas propuestas que están vinculados a la economía, a la salud, y entendiendo la salud como desarrollo humano y educación, que van a ser motivos centrales en la próxima elección, ¿no? Ahora, si a mí me dirías que creo que debiesen hacer, es presentar un plan de gobierno muy interesante, pero el factor desequilibrante en estas próximas elecciones es qué candidato es el que despierta mayores emociones en el electorado. ¿Quién crea el contexto? ¿Quién tiene la narrativa más coherente? ¿Y quién hace entender que el futuro es mejor que el pasado? Sobre el movimiento al socialismo, un análisis un poco de su deriva de aquella 2019, hay también algunas lecturas muy pesimistas sobre lo que puede desembocar después de las elecciones. No sé cómo lo está viendo. Sin duda, después del gobierno de Paz Estenssoro, el relato de Evo Morales es el relato más poderoso que tuvo la historia de Bolivia, ¿no? Un hombre humilde como Evo Morales, que venía de estratos campesinos y que interpelaba a los gobiernos extranjeros, que quería que ya no los caras gobiernos Bolivia, sino las clases empobrecidas y los indígenas, pero además nacionalizando con una nueva constitución que permita que cada uno viva mejor, ha sido demoledor. Ahora, esas fallas estructurales que Álvaro García las entendía también, durante estos 12 años han empezado a diluirse, ¿no? Más que todo vinculadas a la corrupción. Banderas como el respeto a la madre tierra se han esfumado. Un gobierno de pobres ha sido manchado por grandes escándalos de corrupción, pero además eso de gobernar escuchando al pueblo, que ha sido uno de los principales lemas del presidente, escuchó la voz del pueblo, y antes escuchaba la voz del pueblo, ahora escuchó sus intereses. Entonces, yo creo que esos tres temas están carcomiendo al gobierno, ¿no? Lo más importante de un candidato es su credibilidad. Yo siento que hasta el 21 de febrero y después, cuando se desconoce esto, la población creía en el presidente. Y al tomar esta decisión de escoger su continuidad por encima de la voluntad popular, hizo que este proceso tenga tantas complicaciones. Ahora, el MAS sigue siendo un monstruo, con una gran diferencia, ya no es invencible. Ya por ir cerrando, tiene un perfil muy de asesor, muy de ejecutivo, lo vamos a ver de candidato en algún momento, en 2020, a lo mejor en 2019. No, yo estoy muy contento donde estoy, me estoy formando, tuve la oportunidad estos años de cultivarme, estoy escribiendo un libro que ya está terminado, y por esta vorágine del 21F y de las primarias, lo vamos a presentar en diciembre, ni bien se presente
las fórmulas de los diferentes partidos. Yo quiero servir desde el lugar en el que esté. Yo tengo 35 años, vengo de una familia humilde, de una madre que me ha enseñado el valor de las cosas y la lealtad con el departamento y con los intereses de nuestra gente. Vamos a seguir acompañando a las personas que comparten la forma de ver Tarija, la democracia y el país. Uno no puede acompañar a alguien que no comparte. Yo con Adrián y con la gente que apoyamos y nos apoya, compartimos esos principios. Estoy enfocadísimo en hacer algo que para mí es estructural. Tarija no va a cambiar su destino si no tenemos una transformación en educación. A mí me tocó estudiar muchos años en el exterior y a mí eso me cambió la vida. Y siento que el factor productivo más importante de las sociedades es los recursos humanos y el conocimiento. Y Tarija no cuenta con eso. Es por eso que yo inicié dentro del corazón de la gobernación una transformación muy importante con un programa de formación de becas que tiene el objetivo de traer el conocimiento a Tarija. Yo siento que esa va a ser la semilla que va a hacer florecer un departamento. Ahora, eso necesita años. El próximo gobierno debiese brindar competencias a las regiones para que puedan tener cambios estructurales desde la educación primaria. Y ese es el desafío en el cual estoy, ¿no? Tiempo para hacer política. Hay mucha gente que tiene 50, 55, 60 años. Biológicamente no tengo ninguna rivalidad. Algún tiempo nos tocará o quizás no nos toque. Vamos a estar aportando con lo que hagamos, y si alguna vez tenemos la oportunidad de ocupar un cargo electivo, sin duda, a mí me gustaría llegar a lo más lejos posible, porque mientras uno tiene más poder, puede hacer más cambios. Los cambios se hacen con poder, ¿no? Y creo que existen muy buenas ideas que no solamente parten a partir de lo que uno mismo propone, sino de un colectivo que cree que tenemos, que lo más feliz de Tarija está por venir y no ha pasado, ¿no? Gracias, Waldemar. Seguro nos vamos.